¿Qué tal, demonios? Hoy vamos virtualmente a un nuevo país en el canal. Hoy nos vamos bien al norte del continente, nos vamos a Canadá, más precisamente a la costa oeste de Canadá, nos vamos a Vancouver. Y hoy presentamos un nuevo amigo para el canal y un nuevo amigo para mí porque hace poco que nos conocemos. Él es John Dee. Él tiene un podcast de misterio que se llama Incognito File. Y es una persona que, por lo que estuve hablando con él, su vida es para escribir un libro, ¿no? Porque él creo que nació en un país, después se fue a vivir a otro país y ahora está en otro país. O sea, como que es un trotamundo, un nómade. John, realmente un gusto, un placer tenerte en el canal. Como siempre digo, muchas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Y como siempre les digo a mis amigos, como disparador para empezar a charlar, es ¿quién es John Dee? Pues ante todo, Carlos, un auténtico placer poder compartir esta charla y este rato contigo, que bueno, que para mí es un sueño y es un auténtico placer. Pues mira, John Dee, pues como tú has dicho, es un trotamundos. Nací en Brasil, me crié en España, he estado viviendo en Portugal y ahora pues actualmente vivo en Vancouver, Canadá. Y bueno, pues lo que la vida por donde me ha llevado, por los cauces en donde han ido saliendo, pues por ahí hemos tirado, sin miedo y para adelante. Tú estás muy relacionado con los misterios a partir de este podcast, que ya vamos a hablar después del podcast. ¿Cuál fue el hecho, si es que lo hubo, o la razón o las circunstancias que te abrieron las puertas del misterio? ¿Hubo algún incidente puntual? Pues a lo largo de mi vida, he tenido experiencias extrañas. La verdad, no me considero sensitivo ni sensible a estas cosas, pero me han ocurrido. Hay gente que no le ocurre absolutamente nada y yo he tenido cuatro o cinco experiencias bastante extrañas. Pero el misterio, yo me crié en mi casa en Madrid, en la ciudad que yo me crié. Mi abuela, fíjate, ya compraba libros de misterio, de J. J. Benítez, Caballo de Troya. Teníamos el Triángulo de las Bermudas, teníamos uno de Benítez que me acuerdo perfectamente, que salían unos platillos volantes en la portada, el famoso caso de Madrid de los ovnis humitas, que bueno, que después se supo que fue un montaje y todo esto, pero estos libros siempre rondaban por mi casa. Mi abuela los compraba, los leía, fíjate que a ella la gustaba de estas cosas. Mi hermano mayor también los leía y es como que en mi casa estas cosas han gustado desde siempre. Luego con 14 años tuve una experiencia bastante extraña en el Escorial, donde allí se aparecía una virgen. Bueno, pues un día acompañé a mi abuela y tuve una experiencia extraña en donde vi cuatro soles en el cielo. Esto es real, a través de una cámara de fotos, o sea, mirando directamente al sol, yo no veía nada. Y en cambio ponía la cámara de fotos, que había un señor que al lado mío me la prestó, y en la cámara aparecían cuatro soles. Así, los cuatro soles, en línea completamente, en horizontal. Y fue una experiencia, la verdad, bastante extraña también. Bueno, por mi profesión yo soy pintor de casas y mira que he entrado en muchísimas casas antiguas, viejas, de todo tipo, lo que te puedas imaginar. Nunca he tenido una experiencia extraña, pero hará como un par de años atrás, durante toda una semana, viví toda una serie de cosas extrañas, de poltergeist en la casa, yo y un compañero de trabajo. La verdad que
fueron muchas cosas lo que pasaron. Y, y bueno, pues en mi casa, aquí donde yo vivo, sí que es una experiencia que te voy a contar bastante extraña que yo no sé en dónde colocarla. Cuéntame, cuéntame, porque me estás dejando con las ganas de escucharte. Las otras experiencias te las iré contando otras veces. Mira, esto ocurrió exactamente, porque te lo puedo decir con fecha y todo, en la noche del 21 al 22 de marzo del año 2014. Eh, Ocurrió de madrugada. Yo no sabría decir a qué hora fue. Yo calculo por la oscuridad de, de cómo estaba la habitación, pues seguramente en torno a las 3 4 de la mañana aproximadamente. Bueno, yo estaba durmiendo y en ese momento estaba durmiendo boca arriba. Y yo sentí como alguien o algo me tocaba los pies. Pero no era tocar los pies como cuando alguien te toca con la mano. No, yo noté, es como si alguien pasara con un abrigo largo y al pasar con el abrigo te tocase los pies. Pues eso es lo que yo sentí. Yo sentí primero que me tocaba el pie izquierdo y después el derecho. Entonces, automáticamente me desperté. O sea, y además yo tengo un problema que es que duermo, no tengo el dormir muy profundo. Cualquier cosa me despierta. Y entonces, bueno, pues yo lo noté y en ese momento me incorporo y miro. Y estaba toda la habitación a oscuras, pero se podían ver los muebles. Si te fijabas, se podía ver. No, no estaba oscuro al 100%. Y entonces, pues bueno, yo me quedé mirando alrededor, todo alrededor mío, y no había nada. Además, una cosa que yo después a posteriori me inquietó y es absolutamente ni un ruido. Nada, estaba ruido cero completamente. Y bueno, pues yo me mantuve durante varios minutos, 3 4 minutos, mirando por todas partes, no vi absolutamente nada. Y entonces en ese momento digo, joder, a ver si es que estaba yo soñando y he soñado que me tocaban los pies, o ha sido, no sé, mi mujer que ha tirado de la manta alguna cosa, bueno, que ha podido ser cualquier cosa. Y entonces en ese momento, pues no es que estuviese alterado, estaba un poquito en incertidumbre, pero tampoco nada desquiciado de los nervios ni nada de eso. Pero bueno, ya me recuesto otra vez sobre la cama, apoyo la cabeza en la almohada y cierro los ojos. En ese momento en el que yo cierro los ojos, una explosión de luz brutal. O sea, una luz que me rodeaba. No era una luz como... Era algo muy parecido como si yo con una cámara de fotos te tiro en toda tu cara y, claro, no te deja ver. Tienes que cerrar. Pero yo a la vez que estaba con los ojos cerrados intentando salir de esa luz, la luz me envolvía. Era tridimensional. Entonces, yo en ese momento me incorporo, porque estaba tumbado, me incorporo y empiezo a frotarme los ojos, a intentar salir de todo esto, y en ese momento sí que estoy el corazón a 200 por hora, porque yo sí que pienso que estoy en peligro. Hay algo ahí en nuestra habitación y pienso que estamos en peligro. Bueno, como que hay alguien. Yo más que algo sé que hay alguien ahí. Entonces tardo en torno a unos 30, 40 segundos en salir de esa luz y otra vez ver la habitación. Y bueno, pues estoy, pues te puedes imaginar, a 200 kilómetros por hora, mirando por todas partes, no veo absolutamente nada. Nada. Mi mujer está como petrificada, ella no se mueve. En toda esta experiencia, ella no se mueve en absoluto. Bueno, yo la quiero llamar, la quiero avisar de lo que está ocurriendo, pero yo mismamente pienso y digo, joder, pero si es que no hay nada. Todo en silencio,
no pasaba absolutamente nada, yo no veía sombras, yo no vi alienígenas, yo no vi fantasmas, no vi absolutamente nada, estaba todo en calma. Bueno, pues ya después de unos 5 o 6 minutos, que ahí sí estaba alterado y estaba nervioso, yo ya empiezo a pensar que todo es un juego de mi mente. Y yo digo, bueno, pues esto tiene que ser que yo mismo me he producido estas alucinaciones o algo, porque no es normal. Y entonces ya me recuesto, pero siempre, como decimos en España, con la mosca detrás de la oreja, mirando y mirando todos los recovecos, miraba para el frente, que estaba al baño, nada, no había absolutamente nada. O sea, ningún movimiento, no vi nada. Bueno, pues otra vez vuelvo a cerrar los ojos y en el momento en el que cierro los ojos, otra vez la explosión de luz. Pero esta vez fue tan rápido porque la otra vez, la primera parece como que entró más lenta. Yo la percibo más lenta. Esta fue tan rápido que no me dio tiempo absolutamente a nada. Y entonces me despierto al día siguiente. Yo no recuerdo nada y claro, posteriormente analizando la experiencia, en el estado en el que yo estaba de alterado, es imposible que me pudiera quedar dormido. Hubiera tardado por lo menos 20, 30 minutos en relajarme, en volverme a quedar dormido. Y eso fue instantáneo. Yo me despierto al día siguiente, suena el despertador, y recuerdo que era un sábado o un domingo, me parece que era domingo. Y entonces un amigo mío había cogido un trabajo bastante grande y me había pedido ayuda. Nos levantamos por la mañana, mi mujer preparó el desayuno, tal, y me dieron ganas de hablar con ella de esta experiencia, pero yo digo, mira, no le voy a decir nada por no asustarla, para que no piense que hay fantasmas o yo qué sé, ¿no? Alguna cosa rara. Y entonces, bueno, pues digo, si acaso ya hablaré con ella más adelante. Me voy a trabajar y a las 10:30 de la mañana me llama ella. Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Acojo el teléfono y le digo, oye, ¿pasa algo? Porque normalmente ella me llama a las 12 de la mañana, a la 1 o cosas así. Pero tan temprano a las 10, 10:30 no. Y le digo, hola, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Me hizo, y no, te quiero preguntar una cosa. Digo, dime. Dice, ¿tú has notado algo esta noche? Pero fue ella, ¿eh? Yo sin hablar nada. Y le digo, si he notado algo, sí. Digo, pero para no mezclar, cuéntame tú qué es lo que has percibido, ¿no? ¿Qué crees tú que ha podido pasar por la noche? Y entonces fue ella la que me dijo, porque fuera, en la parte de atrás de la casa, tenemos una caseta pequeña que es para meter, es como un trastero. Bueno, pues estaban las puertas abiertas, todas las cosas, todo, absolutamente todo, tirado por todo el suelo de la parte de atrás. El, y ella me dijo que había objetos dentro de la casa que habían cambiado de sitio. Y me dijo, y mira, y esto no es algo que lo haya hecho yo o lo haya hecho alguien. Nadie ha movido los objetos. Puertas que estaban cerradas, que yo sabía que estaban cerradas, y esta mañana yo me he dado cuenta que estaban abiertas. Y dice, ha habido cosas extrañas, dice que yo no las entiendo. Y entonces yo la conté, estas dos experiencias de los dos flashes, y bueno, pues la verdad es que no ha vuelto a pasar, solo ha sido una. Y bueno, pues más adelante, bueno, yo se lo conté a un compañero de trabajo que se llama Chris, y él como una semana, 10 días después, me dice, hey Johnny, ¿te ha vuelto a pasar lo de las luces y tal? Y le dije, pues no, no me ha vuelto a pasar. Y me dijo él, ¿y te ha pasado alguna cosa extraña? ¿Algo raro? Y le dije, pues mira, no, que yo sepa, no. ¿Tú duermes bien? ¿Estás durmiendo? ¿Hay algo durante la noche que tú creas que puede ser extraño? Y le dije, pues mira, no, nada. Y seguimos trabajando y entonces empiezo a recordar. Y como que algo como que yo había accedido a una parte de mi mente que yo de verdad no me había percatado. Y resulta, estaba yo trabajando y entonces le digo, ostras, sí que me ha pasado algo. Y dice, ¿qué te ha pasado?
Pues durante las siguientes 2 semanas, durante 3, 4 noches, me despertaba, esto era clavado, en torno a las 2:58 y 3:03 de la madrugada, exactamente en esos 5 minutos. Me despertaba, miraba el despertador, que tengo un despertador digital, y miraba la hora, y en ese momento yo me percataba que había un ruido. Era un ruido como de aire. Y además un ruido circular, que hacía así. Como cuando sopla el viento, pero era continuo. Era continuo, yo estaba despierto y me despertaba al día siguiente. No me digas cómo me quedaba dormido, yo no recuerdo cómo quedarme dormido. Yo recuerdo despertarme, mirar el reloj y escuchar el ruido. Y nada más. Y eso me ocurrió las 2 siguientes semanas, que yo creo que fueron como 10, 15 días aproximadamente, 3, 4 noches por semana, por lo menos que yo me haya dado cuenta. Y a partir de ahí ya no volvió, que yo sepa o que yo recuerde, a pasar nada más. Y la verdad es que no sé cómo calificarlo, no sabría cómo decirte qué es esta experiencia, no sabría decir si pudiera ser alguna experiencia ufológica o de fantasmas, poltergeist, no sabría decirlo. ¿A ti qué te parece? No, me dejaste, como decimos por acá, con la piel de gallina, digamos, cuando te escucho. Más cuando hiciste el ruido del viento, era como que lo estaba sintiendo acá el viento, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, vos que estás relacionado con el tema de los misterios de hace mucho tiempo, eh, mm, ¿has tenido noticias de experiencias similares a las tuyas? A esto Pues mira, hablé con un amigo del norte de España y él me dijo, él sí es una persona que está muy relacionada con temas ufológicos y demás. Y entonces él me dijo que en Turquía, alguien que había estado en Turquía le había contado una experiencia muy, muy similar a esta. También de las luces y todo esto. Pero yo no he escuchado a nadie más nada referente a un caso muy parecido a esto. ¿Y nunca hiciste algún experimento como que yo, psicofonía o sacar fotografías o dejar una cámara a la noche que esté filmando? Sí, sí que he intentado, pero no ha captado absolutamente nada. Le he estado como un par de semanas continuado, paraba una semana, volvía otra vez y dejaba una grabadora grabando toda la noche y no ha salido absolutamente nada. Ujú. ¿Y esa propiedad tiene alguna historia de alguien que haya vivido ahí? Pues mira, yo te voy a comentar algo. Cuando nosotros vinimos a este apartamento, porque nosotros lo rentamos, a verlo, es un apartamento dentro de una casa. Eso es muy, muy popular en Norteamérica. Y entonces, yo recuerdo cuando vinimos a verlo, en la habitación, en esta habitación donde yo estoy ahora mismo, había una virgen con una vela roja. Y te digo la verdad, yo no he visto a nadie, mira que yo entro en casas, ¿eh? No he visto jamás aquí en Vancouver a nadie tener una virgen, y además era canadiense la mujer que estaba aquí. Y yo la pregunté porque llevaba como 2 o 3 meses aquí viviendo y ya se quería ir. Y entonces dijo que bueno, que necesitaba un apartamento con más espacio porque bueno, que iba a venir un hijo suyo y no sé qué historias y que esto se le quedaba pequeño. Y entonces bueno, pues en ese momento yo no caí muy bien, pero sí que creo que ella pudiera haber tenido alguna experiencia aquí. Ujú. Sí, que seguramente no te habrá querido contar en su momento. Exacto. Estaría interesante si alguna vez la puedes ubicar de nuevo y preguntarla, a ver qué. Pues, hombre, podría hablar a lo mejor con los dueños o algo, porque ellos sí que tendrán información sobre ella, pero Ujú. no sé, sí que yo he creído que esa persona, porque me pareció extraño que alquilase y a los 2 o 3 meses se quisiera ir. Claro, claro, sí, sí. Saliendo un poquito de tus experiencias personales, te quería preguntar un poco por Canadá en cuanto a los misterios, porque por lo menos acá en Sudamérica tenemos la
impresión, seguramente falsa, de que en cierta forma Canadá es un país aburrido, en el sentido que no pasa nada, o sea, que funciona todo perfecto, que no hay delitos, que la economía anda súper bien, que es un paraíso para vivir, pero que debe ser aburrido porque nunca pasa nada, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Canadá con los misterios en general? No, no solamente el tema OVNI, sino misterio en general. Así que, ¿qué resumen me puedes hacer? Pues mira, nosotros, Vancouver es una ciudad, dentro de lo que cabe, es antigua, porque hay casas originarias, hay barrios, por ejemplo, el más antiguo podría ser New Westminster, que fue realmente la capital de Vancouver, después, bueno, de Vancouver, de British Columbia, y después pasó a ser Victoria. Victoria es una ciudad muy al estilo inglés, muy, muy bonita, chiquitita, que es en donde está el Parlamento, pero no está en Vancouver. O sea, Vancouver no es la capital de British Columbia, es Victoria. Y es una isla enorme que hay justo enfrente de Vancouver, que se llama Vancouver Island, y ahí es donde está ubicado todo el tema político, ¿no? Es bastante antiguo también. Y te puedes encontrar cementerios muy antiguos, muy, muy al estilo inglés, de estas lápidas y tal, bastante antiguo. Y tienes, por ejemplo, el barrio de Shaughnessy, que es el barrio donde estaban y están estas casas coloniales enormes, muy al estilo como del sur de Estados Unidos, de las plantaciones, con las columnas enormes. Y bueno, ahí ha habido, porque otra cosa que tiene Vancouver digamos, el Hollywood de Canadá. Aquí hay varias empresas que se dedican a las películas, se hacen muchas series y yo sí que me han comentado de rodajes en donde han tenido arañazos, les han empujado por las escaleras, ha habido incidentes eh, y bueno, en estas casas que son antiguas. Yo ya te digo, yo jamás he tenido ninguna experiencia salvo en una casa, que ahí sí que vivimos fenómenos paranormales que yo siempre decía, joder, yo quiero vivir algo de esto, me gustaría saber lo que la gente habla, ¿no? Cuando hablan de estas experiencias y hasta que no las vives, realmente juegas con tu mente porque es que esto no puede ser. O sea, esto que está pasando no debería estar pasando. Y sí, y una cosa es una. Otra cosa es que durante toda una semana tuvimos un montón de incidentes extraños, de ruidos. Bueno, los ruidos era espectacular. Cuando la gente habla eso de que son ruidos que escuchan como que se mueven ¿cómo se dice? Los muebles, es que es real. Nosotros sentíamos, fíjate que la casa el techo de la casa era el techo de la habitación de matrimonio. Bueno, pues los ruidos venían del techo. Yo no sé cómo explicarlo, pero perfectamente lo podías oír y estábamos trabajando 4 personas allí alguno de los días. Normalmente estuvimos 2, pero algún día estuvimos 3 o 4. Y yo le decía a un amigo, a un compañero brasileño, y le decía, joder, tú escuchas los ruidos, y es que eran ruidos brutales, ¿eh? Y me decía, esta es la señora de abajo que había rentado también un apartamento, porque la casa tenía un apartamento. Y yo digo, pero si la señora tiene 80 años, ¿cómo va a estar moviendo muebles todo el día? Aquello era imposible. Y sí, algo tremendo. Y nada, y empezaban los ruidos a las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana. 4 horas la mujer moviendo muebles. Imposible. Y aparte de ruidos, ¿qué otras cosas pasó en esa semana? Bueno, esa te la dejo para otra vez os la cuento. Ok, 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 vamos a sacar el enganche para otra. Eh, pero volviendo a Canadá como país, ¿cuál es aquel caso, aquel hecho que se destaque en la historia de Canadá relacionada con el misterio? Si tenés que nombrar uno puntual, ¿cuál sería? Pues mira, aquí en el verano
entre julio y agosto de 1896 hubo una oleada ovni. Y esto está registrado en los periódicos. Y bueno, yo me puse a investigar porque me llegó una noticia, realmente vi un artículo y empecé a tirar del hilo y durante todo ese verano, entre Victoria y Vancouver, se vieron muchísimas luces. Luces en el cielo, estamos hablando de 1896, cuando ni tan siquiera la aviación existía. Tú me podrías decir que pudiera ser algún inventor, alguien que estaba experimentando, vale, pero estamos hablando de muchas luces en el cielo, con movimientos que, ¿cómo te podría decir? Que no entraban en la cabeza de las personas de 1896. Y, sobre todo, estas luces extrañas, a lo largo de todo el siglo XX, se han visto. Y de hecho, recientemente se han grabado y se han visto, se han sacado fotografías de múltiples luces entre gente que iba, por ejemplo, en el ferry entre Vancouver y Victoria o entre Vancouver y Vancouver Island, y han sacado fotografías de estas luces. Hay una, me parece que es de 1957, que es espectacular. Puedes ver como 9 luces van sobrevolando muy cerquita del mar y es espectacular. Entonces, esto es algo que aquí pasa muy a menudo, el tema de las luminarias, que no se sabe lo que es, unas veces a gran velocidad. Mira, hay un artículo de agosto, me parece que es del 17 y 18 de agosto de 1896, que dice el titular, dice, ¿no han visto todavía las luces? Decía, todo el mundo durante toda una semana estuvieron viendo luces en el cielo. Ahora, cuando vos decís 1896, es muy coincidente con la oleada que hubo en el sur de Estados Unidos, allá por esa época, 96, 97, 98, Uh-huh. pero ahí no se hablaba de luces, sino de una nave aérea. En el caso de Canadá, por lo que me estás diciendo, fueron luces, ¿no? Uh-huh. Nunca hablaron de un objeto concreto, digamos, ¿no? No, de lo que ellos sí reportan en todos los artículos es incluso, sí que esto ya fue muy notorio en agosto, pero hay artículos de julio de periódicos de Victoria en donde sí que sale, por ejemplo, tienes un bombero que ve las luces, persigue la luz, la va persiguiendo porque está en lo alto y se sube a una especie de pequeña montaña y desde allí observa la luz y él va contando y lo reporta al periódico y cuenta lo que él ve y tú dices que, bueno, ¿qué sería en 1896? Es alucinante. Tienes, por ejemplo, nuestro programa, lo sacamos en el primer programa, en el primer podcast, el caso de 2 pescadores que estaban en 1896 pescando en el norte de British Columbia salmón y durante toda la noche, a partir de las 2 de la madrugada aproximadamente, 2, 3 de la madrugada, hasta las 8 de la mañana, estuvieron viendo una luz en lo alto de las montañas. Y cuando ya amanece, pueden ver que es un objeto de forma de pera invertida. Y lo explican así, ahí aparece en el artículo, ¿eh? Y luego sale una carta de los jefes de estos chicos, porque estas personas, estos 2 hombres, trabajaban en una empresa, me parece que era de madera o algo así, alguna empresa de tema de, es que no me sale la palabra, de cortes de árboles y madereras. Y bueno, pues el jefe de esta persona manda una carta al periódico diciendo que esta gente son gente responsable, que no, vamos, gente de fiar, lo dicen así, que esta historia, que por muy imaginativa que pudiera ser, o muy maravillosa, que algo tuvieron que ver, porque nunca dieron la nota o dieron o mostraron ser personas pues con mucha capacidad imaginativa o alguna cosa de estas, sino que eran personas responsables. Y lo dicen así, ¿eh? Y ahí aparece en el artículo.
Son, como siempre digo, en muchas tertulias, son temas que darían para hablar horas y horas. Pero ahora quiero hablar un poquito del podcast que vos tenés, que se llama Incognito File, que se puede encontrar en iVoox. Yo voy a dejar acá debajo en la descripción del video el enlace al podcast para que lo conozcan. Pero contanos un poquito cuándo nació este podcast, cuál es la característica del podcast, qué tipo de programas hacen. Sé que se basan mucho en artículos de prensa, o sea, hay un trabajo ahí de búsqueda, de recopilación de artículos de prensa, tengo entendido. Ujú. Háblanos acerca de Incognito File. Pues bueno, la idea a mí siempre me rondaba querer hacer un programa de radio. Me gusta mucho la radio. La verdad es que me maravilla. Y bueno, pues estaba buscando a alguien que se sumase al proyecto y me ayudase. Y bueno, conocí a Esteban, argentino, de Buenos Aires, y entre los dos queríamos hacer algo no muy relacionado con el misterio, pero ahí andábamos charlando y tal. Y al final pues surgió esta idea, porque yo buscaba los artículos en la hemeroteca, todo relacionado con el misterio, ovnis, luminarias, fenómenos paranormales y demás. Y lo que yo hacía era traducirlo y lo exponía en Facebook. Y entonces yo le propuse, digo, mira, ¿por qué no hacemos esto? Podemos hablar de cualquier tema, pero siempre basándonos en la información de hemeroteca. Y bueno, pues ahí surgió el primer programa y, y bueno, fuimos avanzando, se sumó mucha gente, han ido entrando unos, han ido saliendo otros y al final, bueno, pues por problemas personales Esteban ha dejado también el podcast y ahora mismo me encuentro solo llevándolo a cabo y siempre nos basamos en la información, aportamos la información de artículos de prensa, porque por lo menos alguien investigó. Hubo algún periodista, alguna persona que se dedicó a entrevistar, a buscar algo más de información o simplemente fue información oficial. Por ejemplo, el caso que vamos a tocar próximamente contigo sobre los OSNIs de Argentina en 1960, bueno, pues aquí por lo menos va apareciendo información oficial del gobierno argentino. O sea, el mismo gobierno argentino está dando información porque fue un caso muy sonado en todo el planeta, ¿eh? Hay artículos, vamos a manejar artículos de Australia, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, y vas a ver que fue muy sonado, muchísimos periódicos dieron la noticia y siempre es información oficial. Y vas a ver que hay más información ahí que lo que vas a encontrar en Internet. Sí, doy fe de ello porque John ya me envió literalmente decenas de periódicos en PDF de diferentes partes del mundo que hablan sobre ese caso. Realmente él tiene un catálogo de material de misterio increíble, porque también me mandó todo un listado de diferentes temas de misterio que él tiene material. Así que bueno, como bien decías, pronto vamos a estar ahí en el podcast hablando sobre este interesantísimo caso argentino. Normalmente, ¿cada cuánto vos publicás un podcast? Venimos haciendo uno a primero de mes, siempre, y si se puede, uno el día 15. Entonces, el día 1 es un monográfico, por ejemplo, cuando hablemos sobre los OSNIs de Argentina, es un monográfico, no se habla de nada más, no aportamos, dure 30 minutos o dure 3 horas, todo lo que podamos aportar, charlar y hablar sobre el tema, porque no me gusta hablar 15 minutos o 20 minutos y se queda el tema abierto. Entonces yo creo que aportar todo lo que podamos hasta donde lleguemos y que la gente escuche toda la información que podamos aportar. Y luego el día 15 sí es más en plan
más ameno, por decirlo así. Aquí ya no usamos en un principio artículos, sino entrevistamos, yo qué sé, más ameno. Bien, ya les adelanto a los amigos de Demonios que ya estamos coordinando con John y con otra persona que no voy a decir el nombre, que colabora con él para tocar un tema puntual, desarrollar un tema puntual para el canal. Así que creo que a John lo vamos a tener muy seguido por el canal, porque tiene realmente mucho material de muchos temas de misterio en general para, para charlar. John, te hago una pregunta puntualmente del tema OVNI. Quiero tu visión, tu opinión, como alguien que vive en Canadá, eh, o sea que está muy cerca de Estados Unidos y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Porque hace poco estaba charlando con un colega, Xavier Guzmán, que vive en Connecticut, y estuvimos hablando un poco sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre las últimas noticias del tema OVNI y demás, que están saliendo así en los medios periodísticos o documentales. ¿Cuál es tu visión desde Vancouver, desde Canadá, de qué va a pasar con el tema OVNI en los próximos tiempos, digamos, meses o años? Pues mira, Carlos, yo creo que el fenómeno es un fenómeno real. Estamos hablando de que Estados Unidos, desde la Guerra Fría, controla perfectamente su espacio aéreo. Nosotros tenemos un programa en donde hablamos de un caso donde desaparece en 1956 un avión, un caza, y ahí aportamos también artículos periodísticos de lo que ocurre, pero en la investigación, ya en 1956, te das cuenta de la existencia de una red de torres de control que son militares, no son, ¿cómo se dice?, comerciales, ¿no? Para tema de aviación comercial, sino ellos tienen cada X kilómetros y además ellos lo tienen todo el espacio controlado. Cualquier objeto que se le cuele es interceptado. Yo no me creo, o sea, sinceramente hablando de forma personal, en el año casi 2020 que estamos, que ya vamos muy cerquita, que un objeto se pase por el espacio aéreo estadounidense sin que ellos se den cuenta. O sea, ahora mismo yo agarro una avioneta o agarro un parapente, y me cruzo para los Estados Unidos y lo primero que me van a venir es un helicóptero o me va a venir un avión y me va a echar del espacio aéreo. Eso es lo primero, ¿eh? Entonces, que una serie de objetos que ellos puedan decir que puedan ser aviones espías de otros países, yo no sé, no voy a decir rusos ni nada, sino ya pasó la Guerra Fría, pero actualmente que pudieran ser chinos o rusos o de algún país árabe o algo así, que sobrevuele el cielo de Canadá o de Estados Unidos sin que ellos lo sepan, es imposible. Entonces, cuando aparecen en los reportes es porque o es tecnología muy avanzada humana, que puede ser, o es algo que se les escapa a ellos también. Eh, Ya un poco para ir terminando de a poquito la tertulia, pero te quiero hacer dos preguntas puntuales. ¿Cuál es la posición del gobierno canadiense o de algún funcionario del gobierno canadiense con respecto al tema OVNI? Pues mira, hubo un ministro de Defensa, que no me acuerdo el nombre, pero sí que habló sobre el tema y dijo que era algo real. Aquí, hasta el momento, nunca, esta gente se mantiene bastante, digamos, que no hablan referente al tema. Sí es verdad que Canadá tiene zonas muy, muy, muy calientes. British Columbia es una, entre British Columbia y Victoria y el norte. Bueno, hay un caso espectacular que el que quiera buscarlo es la nave nodriza de Yukon. Búsquenlo, que está considerado entre los 10 casos mundiales
verdadero, porque fue una nave inmensa, enorme, que de repente apareció en la parte de Yukon, que es casi llegando al Polo Norte, sobre un lago completamente congelado y al lado de una carretera. Y hubo más de 30 testigos del incidente. En la radio se habló al día siguiente, hubo reportes a la policía, fue espectacular. Incluso la nave, hubo un señor de una casa que vio las luces, vio que la luz se acercaba y con una linterna le hizo señales. Y entonces la nave se le puso encima de la casa, y este hombre, pues se cagó de miedo, salió corriendo para el bosque y se ocultó en el bosque. Y la nave emitió una luz y lo empezó a buscar por todo el bosque. Y así estuvo en torno a unos 10-15 minutos y después se fue. Y este hombre pues dio parte a la policía de lo que había pasado. Fue visto en un bar, mucha gente que estaba cenando en el bar y tal, porque esto ocurrió en torno a las 7 o 8 de la noche o cosas así. Y pues ya te digo, hubo más de 30 testigos que al menos reportaron a la policía. Y por ejemplo tienes la zona de Quebec, también es espectacular. La zona de Quebec es impresionante, ¿eh? Nosotros en Incognito File tenemos el testimonio de una persona que es, le llamamos Pat, y él es de Quebec y me contó cómo cuando era pequeño una nave, y además la vio perfectamente, una especie de huevo luminoso pasó por encima de su cabeza y él iba con su hermano. Y la zona de Quebec tiene casos de humanoides, de todo, es espectacular, sí. Para finalizar un poco, me respondiste la pregunta que te voy a hacer ahora como para finalizar la charla, que es, después de tanto tiempo estar relacionado con el misterio, tener un podcast, no solamente viviste muchas historias tú personalmente, sino que también has escuchado muchas historias, como la que recién me relataste. Si yo te pido, de todas las historias que escuchaste, que te han contado, que has leído, que te has llegado, de cualquier lugar del mundo, de todas esas experiencias, si yo te pido, mencióname una puntualmente, ¿cuál me dirías? Pues probablemente lo que ocurrió en 1959 en el Paso de Dyatlov es para mí una de las grandes historias de la ufología, porque lo que allí ocurrió no fue normal. Incluso no solo ocurrió allí, sino que hay más casos alrededor del mundo en donde ocurrieron cosas parecidas. Y ahí lo dejo. Sí, no te voy a pedir detalles de ese caso porque seguramente lo vamos a ver en otro video en Demonios. John, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Como decíamos al principio, nos vamos a ver muy seguido en el canal. Te envío un fuerte abrazo desde Argentina y nuevamente gracias por tu tiempo. Otro enorme, Carlos, desde Vancouver, y para todos, pues aquí me tenéis para cuando queráis. Un placer estar en el canal.